Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión en línea de teoría y diseño, teoría del diseño del conocimiento, el primer semestre, ¿no? En esta ocasión, em, ya habiendo hecho un repaso interesante e importante sobre dos de las escuelas que influenciaron el diseño y el conocimiento del diseño eh, a nivel prácticamente global, en una época donde aún no existía la globalización. eh, Vimos cómo se fueron gestando sucesivos movimientos, sobre todo en la parte del centro de Europa o eurocéntrica, y esto lógicamente luego con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y la clausura de la escuela de la Bauhaus, haciendo, trayendo un poquito un repaso de lo que conversábamos anteriormente, em, se expandió, como lo habíamos dicho en la sesión anterior, por todo el mundo esa idea de una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir, que fue asumida por la modernidad y por todos los arquitectos de la modernidad. Es decir, ya no era el tema de la fabricación industrial, esto ya era un hecho asumido, la presencia de la ingeniería también como una rama muy importante del desarrollo del diseño, y obviamente también de los procesos de construcción, no solamente de la arquitectura, sino de la construcción de los objetos, pues porque estos también requieren el diseño, de diseño. Entonces, esta sesión va a ser un poquito, un tanto, quizás un poco más filosófica sobre eh, el- la idea de lo que significa el diseño, pues, ¿no? Y lo que implica el conocimiento de lo que se produce con esa aproximación a, mm, a la noción de diseñar, ¿no? ¿Qué es diseñar? ¿Qué significa diseñar? Originalmente, viniéndonos un poco a nuestro territorio, a Venezuela, en, en los inicios de la escuela de la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, diseñada por el maestro Carlos Raúl Villanueva, eh, los talleres que nosotros hoy en día llamamos talleres de diseño, en aquel entonces se les denominaba talleres de composición. ¿Mm? Si hacemos un poco un saltico atrás, consideramos lo que conversamos en en la clase anterior, vemos que ese primer círculo o anillo de conocimiento que proponía la escuela de la Bauhaus, estaba referido también al conocimiento de la forma, pues, ¿no? Y a la composición de la forma. Entonces, allí hay algo interesante de dilucidar. ¿Qué es la composición y qué lo diferencia de del diseño? Y para mí, básicamente, la diferencia radica en un sentido complementario de comprensión de que el diseño es la consecución subsecuente y lógica del tema de la composición, ¿no? Cuando se le añade la necesidad de convertirlo en un elemento de uso o en un elemento realizado, ¿no? Dentro de una realidad palpable, ¿ok? Dentro de la realidad que nos circunda, pues, ¿no? Eso es lo que permite el diseño, permite llevar a cabo esas operaciones de composición y estructurarla a través del método,
o los métodos diversos que puedan existir, hasta convertirlo en un producto que no solamente eh, tenga una, una presencia formal, sino que también tenga consideraciones de orden funcional y de orden espacial. Y en este sentido, llegamos a un punto muy importante también en la evolución, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, de la noción de lo que es la arquitectura y que ya también había sido estimada y advertida en la célebre frase de Louis Sullivan, eh, de la forma sigue a la función. Entonces, comienza a aparecer la función en el panorama de la creación y de alguna manera la idea de la composición se va supeditando a algo que se pensaba que venía a ser el non plus ultra de el desarrollo a nivel de los elementos de diseño, pues, ¿no? Y que era la parte programática y procedimental que derivó en el planteamiento de el asunto vinculado con la tipología, ¿no? Y allí estoy tomando un poco una frase del profesor Abner Colmenares que titula uno de sus libros, pues, ¿no? El asunto referente a la tipología. Pero eso ya pertenece a otro orden, pues, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer que en los años 60, también con la aparición de el libro Saber ver la arquitectura de Bruno Sevi, que hacía un repaso sobre lo que era la idea del diseño y la composición, pues se pensó en un momento dado en la modernidad que existían fórmulas y reglas, ¿no? Que de alguna manera eh, hacían que el proyecto fuese mayor o, o en menor medida eficiente y a través de una serie de operaciones establecidas proyectualmente, pues el proyecto tendría unas resoluciones programáticas establecidas eh, por este repertorio que de alguna manera manejó la modernidad. Pero esto es un tema que es discutible hasta, inclusive hasta nuestros días, ¿no? Porque nosotros partimos de un punto de inicio del siglo XX con las exposiciones universales y también con exposiciones más radicadas y nacionales como esta realizada en Alemania en 1907, en donde Bruno, Bruno Taut presenta su fabuloso Glass Pavilion, vinculado un poco también a los postulados del Deutsche Werkbund, ¿no? Y anterior a la aparición del Glass Pavilion, lógicamente, de la presencia de la Torre Eiffel como un paradigma también de representación ingenieril, pues, ¿no? Y de fabricación en serie a través de la, las posibilidades que ofreció la revolución industrial, ¿no? Y esto luego, pues, con todos los movimientos que hemos ido explicando, pues, derivó en una serie de eh, resultados divergentes, ¿no? Que a los cuales fueron englobados todos dentro de una idea de que la modernidad tenía una secuencia y una coherencia lógica derivada de unos preceptos establecidos
y que de esa forma el diseño permitiría que la operación de la arquitectura de alguna manera procedimentalmente eh, obedeciera ciertas reglas que le permitirían entonces tener un funcionamiento, una funcionalidad efectiva, ¿no? Aparece esa idea que no sé cómo calificarla, donde el elemento de la función o el funcionamiento del edificio en cuanto a sus relaciones de orden utilitario comenzaban a tener más importancia que la arquitectura en sí misma como hecho formal y como hecho espacial, y que yo considero que es la génesis y el argumento fundamental de lo arquitectónico, pues, ¿no? Esa, esa, esa posibilidad de influir en el individuo, no solamente a través de la vista, sino a través de todos sus sentidos, ¿no? Lo que podríamos llamarlo áptico, ¿no? Desde un poco la arquitectura como un fenómeno áptico, que es algo que en nuestros días, Giovanni Palasma, un teórico de la arquitectura, muy bien explica en sus teorías, pues, ¿no? Eh, y que revisaremos más adelante, pero entonces este tema eh, funcional y procedimental vino a lanzar una sombra en un periodo determinado de tiempo que podríamos situar entre, digamos, ya finalizando los años 60, pues, ¿no? Allí, de alguna manera, mm, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, en muchos lugares la arquitectura se convirtió en una arquitectura de autor, eh, pues porque la otra arquitectura, por decirlo de alguna manera, se basaba netamente en la idea de la resolución ingenieril, estructural y funcional de el destino que fuese a tener ese proyecto, ¿no? Y allí también hacemos este, alusión a uno de los libros de Julio Carlos Orgán, Proyecto y Destino, ¿no? Lo que no sabíamos es que ese destino, pues, no iba a ser el destino final ni el destino permanente, sino que evolucionó afortunadamente y pues evolucionó en todos los sentidos y en todas las escalas globales y regionales, ¿no? Y allí vuelvo al punto con el que inicié sobre la composición y el diseño, ¿no? Porque en la ciudad universitaria de Caracas, proyectada por el maestro Carlos Raúl Villanueva, quien se formó en la École des Beaux-Arts de París y quien llegó aquí de- siendo eh, eh, un joven arquitecto en la época del gobierno del general Juan Vicente Gómez. Villanueva llega con sus conocimientos bozartianos y comienza a hacer una arquitectura, pues, de alguna manera que combinaba el tema tipológico funcional con lo estilístico, ¿no? Y entonces allí, pues, él comienza a desarrollar su carrera que ve culminada con el proyecto de la Ciudad Universitaria de Caracas. Lógicamente, en ese intermedio de tiempo hay una cantidad de obras que se vienen allí a incorporar dentro del amplio currículum del maestro Villanueva. Pero hago esta alusión un poco también porque Villanueva, si bien se formó en la École de Beaux-Arts, él tuvo contacto con las vanguardias artísticas. Él, estando en París y además siendo hijo de diplomático, nacido además en Londres, él evidentemente vivió una juventud, adolescencia, una juventud, una infancia, podría decir yo, vinculada
a todo este movimiento de la cultura europea, pero también con los movimientos de vanguardia, pues, ¿no? Entonces, dentro de la idea de la arquitectura de Villanueva, si bien incipientemente no se presentó nada de esto, eso estaba allí y vio la luz en lo que llamamos nosotros la síntesis de las artes, o no lo llamamos nosotros, pues, se le dio el mismo a través de sus propuestas edificatorias de la ciudad universitaria de Caracas, le dio pues el nombre de Síntesis de las Artes con la convocatoria de distintos artistas, entre ellos Alexander Calder, eh, que pues edificó y propuso compositivamente una serie de elementos que posteriormente denominaron nubes y que son las que hoy en día resuelven la acústica del aula magna y que se convirtieron en objetos de diseño definitivamente por la aplicación de la técnica y de los sistemas de proyección para poder llevar a cabo la realización de ese planteamiento artístico de Calder, ¿no? Entonces, eso me sirve mucho para, para entender que el asunto de diseño y el asunto de la composición eh, se logran complementar, fusionar y elaborar como un elemento vaciado en esta realidad a través precisamente de los sistemas procedimentales del diseño, no solamente arquitectónico, sino también ingenieril, y en este caso de las nubes de Calder, o en el caso de las nubes de Calder, también de carácter fabril e industrial, ¿no? Porque estamos hablando de unos objetos, ¿no? De unos objetos que se disponen allí y que cumplen además una función. Entonces, en ese sentido, yo me permito decir que el circuito completo de lo referente al diseño en esa operación se ve reflejado en toda su magnitud y en toda su esencia conceptual. Bien, sin embargo, la evolución de la arquitectura no es lineal, no es constante y en la modernidad tampoco lo fue, porque hay edificaciones como las proyectadas por Niemeyer, que distan mucho de otras edificaciones que pudiesen haber sido proyectadas por sus contemporáneos en otras regiones, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y bueno, son expresiones particulares de lo que es la modernidad. Entonces, la modernidad tiene esos dos aspectos, pues, ¿no? El aspecto del arquitecto diseñador, ¿no? El tema de la arquitectura eh, de autor y pues de la arquitectura que buscaba insistentemente a nivel diagramático, a nivel de relaciones, de esquemas, de tablas, de cuantificaciones, pretendían resolver el edificio y no solamente el edificio, sino también el tema urbanístico, pues, ¿no? Llegó un momento en que eh, el aspecto cuantitativo, ¿no? El aspecto diagramático, esquematizante, llegó a pretender organizar las ciudades, pues, sin valorar los aspectos que posteriormente la posmodernidad retomó, eh, asentando las bases de una idea distinta de aproximación a la arquitectura. Y en ese caso es importante
eh, no solamente mencionar figuras capitales del diseño arquitectónico o inclusive del diseño gráfico como Paul Rand, en arquitectura Le Corbusier, el propio Walter Gropius, Mies van der Rohe, es decir, todo este grupo de arquitectos de la modernidad. Ellos si bien promulgaban la idea de que la función, de alguna manera, estructuraba el discurso del proyecto y del diseño, ellos mismos allí crearon una compleja contradicción que luego fue resuelta de alguna manera por la posmodernidad, pues, ¿no? Y esto es algo innegable, pues, ¿no? La posmodernidad llega a rescatar la idea de la arquitectura como un proceso de la memoria, ¿no? Y en donde intervenían no solamente en la arquitectura, eh, en los elementos compositivos y funcionales per se, sino también el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la idea de la ciudad como el recinto de la memoria, pues, ¿no? Del colectivo, ¿no? Algo que también de alguna manera se ve reflejado en el libro y la teoría elaborada por Rossi en su célebre publicación La arquitectura de la ciudad. ¿Ok? Y hablando de complejidad y contradicciones, también muy importante la producción teórica de la posmodernidad, donde el libro Complejidad y Contradicción en Arquitectura viene de Robert Venturi, viene siendo un elemento capital dentro de esta nueva interpretación de lo que es el tema arquitectónico, ¿no? Y en ese caso me voy a permitir presentarles una serie de imágenes que grafican o que dan a conocer un poco o sustentan un poco este criterio que estoy esbozando. Y en ese sentido me gusta mucho referirme a el tema del diseño y la operación de diseño como tal en la modernidad, un poco tomando como ejemplo la iglesia de Notre-Dame-du-Haut de Le Corbusier, bien conocida como Ronchamp, donde evidentemente se muestra eh, una idea eh, básicamente compositiva y expresionista que nada tiene que ver con una idea predominante de la función sobre la forma. Aquí hay una manifestación de la forma como generadora de la envolvente del espacio, pues, ¿no? El espacio en este caso dedicado al culto, ¿no? Y dentro de la manifestaciones arquitectónicas más interesantes de analizar en su progresión en el tiempo, está precisamente la templaria, pues la relacionada con la iglesia, con la catedral o con el templo, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta arquitectura, desde mi punto de vista, refuta esa idea de que la forma sigue a la función y pone de manifiesto esa contradicción que llevó a cuestas la modernidad y que afanosamente insistió en llevar adelante como premisa fundamental, pero fue básicamente degenerada en una especie de fórmula utilizada por
muchos arquitectos para la resolución de los problemas vinculados al diseño, pero finalmente eso terminaba en un callejón sin salida porque evidentemente el estruendoso fracaso de los postulados de la modernidad se hizo muy evidente eh, precisamente por seguir estas ideas casi que automáticas generadas por una idea de sistematización de la producción del diseño, pues, ¿no? Y una cantidad de limitantes que hoy en día siguen existiendo a nivel de desarrollo de los proyectos y de su inserción en el contexto, pues, ¿no? Con esto que se llaman las ordenanzas municipales, pues que también todo tiene que ver con tablas y números y nada tiene que ver con la calidad espacial o edificatoria arquitectónica del diseño que se propone, pues, ¿no? Y entonces Ronchamp es un claro ejemplo y la obra tardía de Le Corbusier también es un claro ejemplo de que la primacía de lo expresionista abstracto y la valoración de la escala y de lo espacial tienen un soporte fundamental dentro de la concepción de la arquitectura, pues, ¿no? Pero allí entonces nace evidentemente eh, la coronación del genio del arquitecto como autor de la obra paradigmática, pues, ¿no? Dejando de lado preceptos que ellos mismos formulaban y promulgaban, pues. En ese sentido es importante hacer ese señalamiento, ¿no? Y eso también es evidente en, en otras obras de la modernidad. Sin embargo, a mí me gustaría referirme eh, a algunos ejemplos que posteriormente se desarrollaron a partir de los criterios de la modernidad y son los que están vinculados, por ejemplo, con grupos de arquitectos, no solamente Rossi, con su idea de la posmodernidad particularmente en el sentido europeo, de Venturi, de Robert Venturi, un poco más hacia la idea americana de crítica hacia la modernidad, pero es interesante ver, por ejemplo, las aproximaciones que hacen los arquitectos tardomodernos, que de alguna manera vuelven a asumir los criterios del método proyectual basado en la composición de los elementos a través de las formas básicas, pues, ¿no? Y en este sentido es importante e interesante señalar el trabajo de algo que en su momento se denominó eh, Five Architects, the New York Five Architects, y es este grupo de cinco arquitectos que hicieron una especie de llamado a la atención sobre el aspecto que estoy mencionando, elemental y procedimental y reductivo del proceso de diseño a una operación numérica, pues, ¿no? Entre estos arquitectos están Richard Meyer, Charles Watnick, cuyo casa de estudio mostramos aquí en esta imagen, John Heduck, Richard Meyer. No sé si se me escapa alguno. Pero básicamente ellos lo que proponían era un retorno a la idea de la arquitectura como composición, imbricándola con esta idea de funcionalidad y estableciendo un método, ¿no? Cada uno de ellos estableció un método proyectual eh, que iba desde lo conceptual, formal, compositivo, espacial y estructural como una entidad única
hasta lo diagramático, compositivo, conceptual, eh, muy purista en cuanto a su concepción como objetualidad que contenía un uso determinado. Y también esta especie de modernidad escultórica de John Heduck, en la que el edificio se convierte básicamente en un manifiesto formal, y es la forma en la que predominantemente este, aloja el uso, pero no es el uso el que determina la configuración del elemento, pues, ¿no? Y esto lo podemos ver en varios ejemplos. Aquí hay uno de ellos, como les decía, de Watmi. Eh, Podemos encontrar otros ejemplos significativos en el caso de Richard Meyer, como les había comentado. Aquí vemos otra, otro ejemplo de, de arquitectura que acompaña a la imagen inicial que les mostré de la casa, y este es el estudio que complementa el planteamiento de Watney en este caso. Y entonces vemos también que el aspecto funcional como necesidad de resolución compacta, en este caso, se dispersa, ¿no? Y entonces ya el tema objetual viene a tener un impacto fundamental dentro de lo significativo y dentro de lo que significa la arquitectura, pero ya trabajada como elemento, pues. Entonces, inmediatamente esa idea de programa no se elabora como una idea de concentración de uso, sino se elabora como un tema de dispersión de estos usos. Y entonces la vivienda principal es la vivienda principal, y la casa de estudio donde el arquitecto o la persona que eh, habita este espacio, pues desarrolla su actividad laboral, profesional o creativa, pues, ¿no? Entonces, también esa puesta en tela de juicio de, de tener todo programáticamente a la mano, desmontando también la idea bauhausiana de la fluidez del espacio, y que en principio también promulgó muy insistentemente la modernidad. Eso vivió un periodo oscuro, pues, en ese momento entre los 60 y los 70, principios de los 80, pero que desde mi punto de vista viene a ser rescatada por esta aproximación al tema proyectual, y que es un poco el que de alguna manera yo trato de eh, llevar adelante, no solamente como arquitecto, sino como docente en los cursos y en los talleres de diseño, pues, ¿no? Que esta idea del edificio como objeto y la idea del método como manera de estructurar, perdón, el discurso arquitectónico también a través de lo estructural, eh, es de fundamental importancia para mí. Y no solamente de importancia para mí, sino también de importancia para lo arquitectónico. Y aquí estamos haciendo un poco saltos cuánticos, podríamos decirlo, para utilizar esta terminología que está hoy en día en boga, pero aquí estamos retrocediendo un poco hacia la posmodernidad en en el proyecto de el Cementerio San Cataldo de Módena, de Aldo Rossi. Y bueno, aquí nos encontramos con una interpretación
también objetual de lo que es el desarrollo de un uso particular, como lo es un cementerio, en donde el tema de la memoria que plantea Rossi aquí es fundamental porque él hace una aproximación filosófica y existencial sobre el tema de la vida y la muerte y de cómo esto se refleja en lo arquitectónico. Entonces, no solamente viendo las imágenes anteriores y las aproximaciones compositivas, objetuales, expresionistas y de método que plantean ciertos autores de la modernidad, otros de la tardomodernidad, en la posmodernidad hay un ingrediente conceptual y filosófico importante que impregna la obra de arquitectura, en este caso en el cementerio de San Cataldo de Módena, proyectado por Aldo Rossi, en donde él establece que si bien existe un espacio y una ciudad para los vivos, es decir, para los vivientes, también existe la ciudad donde coexiste la muerte, donde coexisten los muertos, pues, ¿no? Y entonces de esta forma, Rossi elabora una discursiva muy importante que se ve reflejada particularmente en este ejemplo y sobre todo en la aparición de este volumen mm, que se establece como centro y que es el osario, es decir, es el lugar donde se depositan los restos eh, mm, de la materialidad de la persona cuando trasciende a otro plano, pues, ¿no? Y alrededor de ella, pues, una, una serie de recorridos eh, perimetral, ¿no? Recorrido perimetral y otros recorridos subsecuentes que no se desarrollaron porque el proyecto no se completó, donde también, en un sentido estrictamente clásico y elemental, pues Rossi plantea el espacio como eh, también el lugar donde pues el despojo de lo que fue el despojo material, de lo que fue la esencia vital, coexiste y habita. Y para ello Rossi recurre a una forma muy elemental de aproximarse a el proyecto de arquitectura, pues, ¿no? Eh, aquí tenemos, se va a presentar ahora lo que fue el paradigma de la modernidad, la Ville Savoie de Le Corbusier, edificada en 1925, también en paralelo con la edificación de la escuela de la Bauhaus. Y allí él formula la idea del diseño a partir de los 5 puntos de la arquitectura, pues, ¿no? Es decir, la construcción sobre el pilotis, la terraza jardín, o la toit terrace, la fachada continua, este, y allí, pues bueno, con esos preceptos, él de alguna manera pretende establecer los criterios que debe seguir la forma de edificarse en la modernidad, pues, ¿no? Pero curiosamente, esto, como les mencionaba, estos criterios se fueron olvidando o abandonando o asumiendo de otra forma. Y pues este movimiento de los años 80 de los Five Architects, en este caso esta obra de Peter Eisenman, eh, retoma de alguna manera, si bien no el postulado de los 5 puntos, la idea de la edificación como un objeto que responde a un método operativo formal de estructuración del funcionamiento y de los espacios de la edificación. Y pues
no por último, pero ya casi culminando el intensivo y también haciendo nuevamente un salto hacia la contemporaneidad desde, desde Rossi, pasando por los Five Architects, ¿no? Ojo, haciendo saltos de una forma diacrónica, más no sincrónica, porque eso tampoco es así. La historia busca la idea de sincronicidad para, de alguna manera, establecer una hilación que realmente nunca ha existido, pues, ¿no? Pero las cosas a veces son así. Entonces a mí me gusta un poco ir saltando en tiempo y en periodos también para un poco mantener la atención en el sentido de que ya hoy en día el tema de la modernidad, del procedimiento, de los 5 puntos de la arquitectura, de lo proyectual, del proyecto, del destino, del asunto tipológico, del diseño, del conocimiento y de la pura visualidad, de la percepción visual, de la composición y de todas estas aproximaciones al hecho arquitectónico, pues en este momento ya, en 2026 y digamos entre la primera y segunda década del siglo XXI, personajes como Peter Zumthor vienen a tener una importancia capital dentro de lo que es la aproximación a la idea de la arquitectura. En este caso, él lo hace a través de un libro que llama Las Atmósferas y también lo acompaña, ya lo había mencionado anteriormente, Juhani Palachma, con su libro sobre la arquitectura de los sentidos, pues, ¿no? Y el sentido de lo áptico, pues, ¿no? Entonces, estos dos personajes comienzan a construir una idea sobre la arquitectura que tiene que ver con la percepción de ella en un sentido completo, ¿no? Pues porque, como les mencioné anteriormente, si tenemos el sentido de la vista para ver, este no es el único sentido que tenemos y es por eso que es importante reconocer que la arquitectura debe ser ahora, y no ahora, sino desde siempre, debe reconocer en su concepción esa idea del ingrediente de conmoción en cuanto a la percepción del espacio, del establecimiento de sus características formales que tienen una influencia fundamental dentro de la percepción del espacio a través de todos los sentidos, el sonido, el olfato, el tacto, ¿no? Y de eso viene a estar impregnada ahora las ideas sobre la arquitectura que pues se va a venir desarrollando en los próximos tiempos. No solamente tenemos a Zumthor, como les mencioné también, Juhani Palashma, y pues cierro por último con el reciente Pritzker de arquitectura, Smilan Radic Clark, el arquitecto chileno, quien nos habla y nos propone en su arquitectura la idea de la experimentación de la materialidad eh, para la influencia, como veíamos en esta imagen, del espectador y la interacción del individuo con la vivencia del espacio y
del manejo del material en su estado más rudimentario o en este caso, como en el caso de este pabellón inflable, este, de su materialidad más etérea, pues, ¿no? Y experimental. Y eso, pues, es lo que de alguna manera está trazando los lineamientos sobre la idea del diseño y la arquitectura que se está desarrollando en estos tiempos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en las próximas sesiones de la semana entrante, donde pues daremos cierre al curso y espero que para ese entonces pues tengamos una conclusión satisfactoria del mismo. Hasta luego y muchas gracias.